Frank reconoció a Adam Greenberg, otro de sus biógrafos, el largo nihilismo existencial de su juventud y que no en todas las épocas de la vida vivió de acuerdo a sus principios. Y nos consta además que sufrió desgarraciones, decaimientos. El primero ocurrió en las pocas semanas de su entrada a Auschwitz. Al igual que la mayoría de los prisioneros, experimentó el shock de internamiento con su correspondiente desplome del ánimo, a lo que vino a sumarse la ausencia de su mujer embarazada, de su primer hijo, la muerte de su padre tras una horrible agonía y la despedida de su madre en el campo de Theresienstadt. Espero pronunciarlo bien. Con el convencimiento de verla por última vez, vio desbordados los esfuerzos profesionales de 2 décadas y como sus compañeros de reclusión comenzó ya a notar los síntomas típicos del rigor de la vida en el campo: extenuación, malnutrición, vestimenta escasa y harapienta, piojos, además enfermedades, congelamiento, hambrunas, y a todo ello se ha de añadir la presunción de un futuro pavoroso que hasta les hacía mirar a la muerte con un cierto desdén. En tales condiciones el campo Kaifering 3 se dejó abatir por una insidiosa desesperanza. En medio de ese desaliento sostuvo una larga conversación con un amigo, Bencher, el que había canjeado un cigarrillo por una sopa aguada con algo de sabor a caldo. Bencher llegó a ser un famoso actor de televisión en Múnich años después de Frank. Reconoció públicamente que con aquella conversación Bencher lo devolvió a la vida. El segundo intento de decaimiento lo padeció a los pocos meses de liberación, que llegó el 27 de abril de 1945. Con la ansiada liberación no terminaron los sufrimientos. Disminuir la acumulada en los años de internamiento tomaba su tiempo, muy lento. Frank se encontraba físicamente exhausto y psicológicamente débil. Pasó unos meses de convalecencia en Múnich, donde se enteró de la muerte de su madre. No había superado la lección, por lo que entró directamente a las cámaras de gas de Birkenau. Después se confirmó la muerte de su mujer. La añoranza de su mujer despertó en Frank el último e imborrable recuerdo vívido junto a ella. Los nazis no permitían dar a luz a mujeres judías y por eso fue forzada a abortar al ingresar a Auschwitz. Antes de consumarse el aborto, Frank y su mujer decidieron dar un nombre a la criatura, Harry o Marion, según hubiese nacido hombre o mujer. De ahí la aparentemente enigmática dedicatoria de su libro Psicoterapia y Humanismo para Harry o Marion, que no han nacido todavía. No llegó a Viena sino hasta agosto. De acuerdo con un sencillo balance, la situación se presentaba desoladora: sin familia, sin hogar ni cobijo, sin dinero, sin trabajo, casi sin amigos. La mayoría de sus conocidos habían muerto en los campos. Los pocos que regresaron se encontraban en su misma condición de precariedad, y aquellos que permanecieron en Viena comenzaban a caer en desgracia por su pasado pronazi. No tenían nada ni a nadie.
De nuevo lo atacó la insidiosa desesperanza. Fue a desahogarse con su amigo y vecino Paul Pollack. Al recordar la muerte de sus padres y de su mujer, Frank no consiguió reprimir su llanto, un prolongado llanto. Al atardecer, visitaron al doctor Tuchman, por si aún conservaba algún contacto para abrirle alguna puerta a Frank. Tuchman, con realismo, les expuso las dificultades para encontrar trabajo en aquellos tiempos. No obstante, prometió tratar el asunto con máximo interés. Al despedirse de Tuchman y de Pollack, Frank se siente aturdido y derrotado. Pero esta vez se conjuró consigo mismo para rehacer aquel libro suyo con la ayuda de las notas que había tomado en el campo. La tarea resultó más sencilla de lo previsto porque Paul Pollack guardaba una vieja copia del manuscrito que Frank le había entregado en su custodia. Junto con otros recuerdos familiares, la noche anterior en su deportación, Frank lo había olvidado. Con los apuntes del campo y el viejo manuscrito, pronto acabó la redacción definitiva de Psicoanálisis y Existencialismo. Tuchman le ofreció un puesto de neurólogo, inicialmente provisional, que le procuró los recursos mínimos para alquilar una habitación y sobrevivir corosamente. También conoció a Eleonor Catarina Switch, una enfermera de ojos vivarachos y de una dulzura cautivadora. En definitiva, Frank recordaba pausar